Gracias a todos los presentes que están haciendo el esfuerzo por conectarse. El día de hoy el coloquio le corresponde al Comité de Neurología Neonatal y hemos traído un caso muy interesante, unos casos muy interesantes a cargo de la doctora Heidi Gómez y luego posteriormente haremos una pequeña revisión. A continuación, vamos a presentar unos casos de un tema muy interesante que corresponde al gran capítulo de errores innatos del metabolismo y estará a cargo de la doctora Heidi Gómez. Ella es neuróloga infantil de la Universidad Militar Nueva Granada y en este momento se desempeña como neuróloga infantil en el Hospital Infantil de la Cruz Roja en Manizales. Buenas noches, doctora Heidi. Adelante. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia y la participación. Es un honor para mí poderles traer estos casos pues, tan bonitos y documentados que espero que sean de su agrado, de su gusto, de su conocimiento también para el quehacer diario, que aunque son casos, digamos, raros, al menos en nuestra región tienen una prevalencia un poco más alta, pero puede llegarle a cualquier neuropediatra en Colombia un caso pues, de estas características. Los objetivos que vamos a llevar son, primero, pues dar a conocer dos casos clínicos de una misma enfermedad que se manifestaron con dos fenotipos muy diferentes en dos instituciones de Manizales en agosto del año pasado. Quiero con ustedes evaluar los diagnósticos diferenciales que se plantearon en estos dos casos, porque pues, el primero que les voy a presentar es un poco más clásico, pero el segundo fue un reto diagnóstico, digamos, difícil, pero también muy bello porque navegué por muchísimas enfermedades hasta poder tener el resultado final y analizar los métodos diagnósticos utilizados y los resultados en estos pacientes. Vamos a empezar con el primer caso, una niña nacida de una mamá de 23 años, un segundo parto por cesárea, hija del mismo papá, no hubo consanguinidad, nació a término, una cesárea de emergencia en tercer nivel de atención por una preeclampsia severa, encefálica sin problemas al momento del nacimiento, lo que es supremamente importante porque pues algunos estudios y pues algunos decían que no, que estaba asfixiada, no, súper importante, tuvo un buen Apgar, una buena adaptación neonatal y un peso adecuado al nacer, estuvo en alojamiento conjunto y tuvo una buena succión las primeras 6 horas de vida, lo que de entrada pues nos descarta pues una encefalopatía hipóxico-isquémica y más o menos entre las 6 y las 20 horas, la mamá dice que deja de alimentarse al seno y empiezan a darle fórmula con tetero y luego a insistirle con jeringa y luego casi que escurrirle la comida. A pesar de esta situación, las valoraciones médicas decían que la niña pues estaba sin ninguna alteración y egresó conjuntamente con la familia a casa. Sin embargo, en casa, los papás ya a los para el tercer día, decían que la niña estaba hipoactiva, que no tenía una succión activa, que lograba, si acaso, tomar algunas tomitas de alimento, pero que era muy difícil alimentarla, que ya había perdido la apertura ocular, estaba letárgica y empezó a hacer apneas, se puso cianótica y ingresa de urgencias a un hospital acá en Manizales y la tienen que dar ventilación a presión positiva y hacer una intubación orotraqueal, obviamente de emergencia. Acá tenemos, pido por favor, voy a presentar muchos videos de los pacientes. Como siempre lo decimos, las familias muy gentilmente los han proporcionado, han firmado el consentimiento informado, pero no está autorizados para difundirlos, grabarlos, ponerlos en redes sociales, ni nada de esto, es solamente pues, con fines académicos. Acá tenemos a nuestra chiquita cuando nació, pues obviamente está acá en una fase de sueño, pero vamos a ver cómo empieza a llorar, pues se veía en términos generales muy bien, esto fue en la sala inmediatamente nació sin ninguna dificultad. Y la mamá comenta que paulatinamente, pues este otro video es muy cortico, pero se puso histérica y ellos dicen que permanentemente estaba en estado dormida y sin lograrse una succión adecuada.
En su evolución, pues al hospital donde ingresó, que no hay neuropediatría, pues muy bien los pediatras, no sé si nos esté acompañando alguien de pediatría hoy acá, pues hacen la primera aproximación, que es la más importante porque pues no todo se relaciona con encefalopatías metabólicas, entonces la primera aproximación obviamente es mirar las causas más probables, hipoglicemia, si hay una meningitis, si hay una infección, si hay una sepsis. Entonces ellos tomaron pues obviamente estudios hematológicos, gases, función renal, glucosa, uroanálisis, función hepática, electrolitos, todo normal excepto un lactato ligeramente elevado. Un amonio es una urgencia en cualquier situación, salió normal. Tomaron un TAC cerebral porque podemos tener casos de hemorragias subaracnoideas, strokes, etcétera, que puedan ser causales y tomaron también cultivos, entre los que estaban el líquido cefalorraquídeo normal, no teníamos datos para una glucosa en líquido cefalorraquídeo, ecocardio y RX normales. La conectaron al monitor de amplitud integrada y encontraron un patrón de estallido supresión y permaneció en ventilación mecánica y aquí es donde entra, bueno, esto se nos sale de las manos, necesitamos valoración por neuropediatría, toman en el sitio de remisión unos exámenes iniciales para molécula pequeña, unos aminoácidos en plasma y líquido cefalorraquídeo, unos ácidos orgánicos urinarios y un perfil de acilcarnitinas, y ya logra una valoración pues, en el sitio donde yo trabajo hacia los 4 días de haber ingresado. Cuando la recibimos estaba en ventilación mecánica, sin ningún tipo de asistencia, con sonda orogástrica, muy encefalopática, una niña conectada pues a la ventilación con ojitos cerrados, unas pupilas hiporreactivas, ningún tipo de succión, nada de llanto. Tenía algunos movimientos espontáneos, pero alternaba dramáticamente con tremores de miembros inferiores, mioclonías. En ningún momento vimos hipo, una hipotonía severa, no se le encontraron reflejos del recién nacido y estaba hiporrefléxica. Mirando todo esto, pues se hace un análisis y se sospecha una encefalopatía metabólica. Ya les voy a decir por qué. Específicamente una hiperglicemia no cetósica es la primera sospecha en nuestra región y se empezó un tratamiento específico con detoxificadores y fármacos antiepilépticos. Aquí está el análisis en que tenemos una recién nacida a término que no tiene una asfixia, no hubo una encefalopatía hipóxico-isquémica, un previo hijo sano, no hay consanguinidad de padres, pero tenemos una encefalopatía postnatal progresiva. A las 20 horas es como el punto máximo donde empieza y la máxima expresión hacia las 48 horas de vida. Apnea, ventilación mecánica sin ningún tipo de asistencia, mioclonías, tremores, una electroamplitud integrada con un patrón de estallido supresión, una encefalopatía epiléptica del desarrollo con una epilepsia mioclónica temprana, amonio, boom, gases normales, sin hipoglicemia, sin cetonas, y por la casuística local, digamos, estos cuadros son muy compatibles en nuestra región con una hiperglicemia no cetósica. Esa fue la impresión clínica inicial y antes, pues ya en el transcurso de estos 10 años, ya se ha acumulado un número importante de pacientes con este fenotipo neonatal clínico netamente. Entonces, antes esperábamos los aminoácidos, pero ya cada vez vamos viendo como más frecuente como el fenotipo clásico neonatal de esta enfermedad y preferimos adelantarnos a iniciar tratamiento y esperar los aminoácidos, que es lo que quiero mostrarles en este caso tan bonito. A los pocos días obtuvimos una resonancia, pues ya teníamos un TAC que descartaba pues al menos ciertas malformaciones, hemorragias, y básicamente la resonancia pues en las secuencias que aquí les muestro pues es normal, pero allí hay un cefalohematoma, pero esta es la parte más digamos, diciente del caso porque encontramos en las secuencias de difusión ADC y en las de difusión y en las de ADC como hay una restricción a la difusión, acá lo vemos, de toda la vía corticoespinal, como acá compromete en la parte de centros semiovales, baja por la cápsula y entra en toda la parte de cerebelo y tallo, en la que hay una correlación con las secuencias de difusión y ADC para pues una restricción a la difusión del tracto corticoespinal. Pero van a ver ustedes acá cómo el reporte de la resonancia dice que los hallazgos son compatibles con una lesión cerebral hipóxico-isquémica supra e infratentorial. Entonces, digamos que son cosas que distraen mucho porque
de pronto el radiólogo no tiene todos los datos clínicos, pero nosotros sí. Y si uno no conoce estas cosas, pues se queda con el diagnóstico de asfixia, o si solamente lo manejan los pediatras, dice no, asfixia y ya, porque pues eso dice las imágenes. Pero conocemos y lo vamos a ver en la revisión que estas encefalopatías y específicamente la hiperglicinemia no cetósica puede causar estos hallazgos en las secuencias de difusión. Y cuando salió este resultado, a pesar, o sea, el resultado de las imágenes, a pesar del resultado radiológico, pues con mayor fuerza nos fuimos con el diagnóstico y a ser más enfáticos con los papás en que teníamos que seguir adelante. La evolución de los siguientes días, a los 4 días de vida, ya tenía 4 días con detoxificadores, aún no tenemos sino clínica e imágenes, no tenemos aminoácidos, pero ya fueron tomados. Vemos cómo la niña ya empieza a hacer respiraciones espontáneas, aún está con sonda orogástrica, pero empieza a verse que se mueve más, que no hay tantos movimientos anormales ya, empieza a tener un poquito de tensiones palmares. A los 19 días de vida logra una extubación, aún persiste con sonda, se mueve más, empieza a elevar miembros inferiores, las enfermeras reportan que empieza a hacer muequitas, aún no tiene llanto, ya no tiene movimientos anormales, ha mejorado el tono, los reflejos miotendinosos ya están presentes. Y como vieron, inicialmente tuvimos un patrón de estallido supresión en el electro de amplitud integrada. Acá ya pudimos obtener un video monitoreo y aquí ya encontrábamos un patrón discontinuo, pero ya sin estallido supresión. A los 28 días de vida, la niña ya empieza a tener llanto, tiene apertura ocular espontánea, empieza a tener mímica facial, ya empieza a tener algo de succión, a tener tensiones palmoplantares, mejoría del tono y algunos reflejos sensitivos presentes. Y ya con los días empezamos a tener nos empiezan a llegar los estudios como tal. Entonces, tenemos una cuantificación de aminoácidos en plasma por HPLC que tiene un valor de glicina muy, muy elevado, de 1415, cuando tenemos un valor de referencia máximo hasta 409. Entonces, cumple con el criterio para pensar que es un aminoácido anormalmente elevado porque está elevado 2 a 3 veces el valor de referencia. Igual la glicina en líquido cefalorraquídeo muy elevado, 150, cuando el laboratorio nos aporta un valor que debe ser menor de 21, con una relación positiva en líquido cefalorraquídeo y plasma, en líquido cefalorraquídeo plasma de 0.1, teniéndose un valor de referencia que debe ser menor de 0.02. Los otros estudios metabólicos fueron normales, un perfil de acilcarnitinas normal, unos ácidos orgánicos de cadena corta y media normal, importantes para diferenciar de acidemia propiónica, por ejemplo, que puede causar hiperglicinemia cetósica. Y tenemos un tamizaje endocrino metabólico que ya se realiza en la ciudad de Manizales, que salió completamente normal. La evolución a los siguientes días fue pues un llanto ya fuerte, una apertura ocular espontánea, periodos más largos de alertamiento, succiona y come bien, mejoría del tono, movimientos activos, y se quisimos tomar unos aminoácidos de control para mirar cómo íbamos con este plan detoxificador, y con genética se pidió un panel para hiperglicinemia. Los aminoácidos de control mejoró mucho la glicina, pero ya me medían glicina más histidina, pero no importa, bajó bastante, 232 teniendo el previo en 1415. Y la glicina en líquido cefalorraquídeo bajó a 59, teniendo una previa en 150. Entonces, ya pudimos darle ingreso a la niña, ya estaba retirado su ventilador, estaba comiendo, pues salió con benzoato de sodio a 428 miligramos kilo día, con dextrometorfano a 3.5 miligramos kilo día y con fenobarbital para sus crisis, y pues obviamente con un apoyo pues con trabajo social, psicología, y habiéndole explicado pues a la familia el diagnóstico bioquímico que tenemos y pues el pronóstico al que nos estamos enfrentando a largo plazo. El análisis final de esta niña es que, además de lo que les dije anteriormente, que teníamos una encefalopatía progresiva, un patrón de estallido supresión, unos estudios iniciales normales y una resonancia con una restricción a la difusión. Además, nos encontramos entonces una glicina elevada en líquido cefalorraquídeo y en plasma, una relación alta,
y hemos descartado hiperglicinemia cetósica. Nos quedamos con el diagnóstico bioquímico de una hiperglicinemia no cetósica y con una prueba terapéutica positiva, con una mejoría clínica, eléctrica y bioquímica con los detoxificadores, y quedó pendiente el estudio genético porque esto fue el año pasado. La niña pudo egresar más o menos después de un mes y hoy hace media hora salió el estudio genético, lo que pues me agrada mucho podérselos traer, en el que se ha identificado la presencia de una variante patogénica del gen GLDC, que es el gen que pues en todos los pacientes que yo he tenido hiperglicinemia no cetósica ha sido el afectado en esta región del país, y todos mis pacientes tienen la misma mutación puntual en el que hay un cambio de una valina por una glicina en la posición 905. Todos los que tengo con estudios genéticos y que han tenido esta enfermedad en esta región tienen esta variante. Esta es la niña actualmente, como les digo, prohibido pues la reproducción. Acá ella con sus detoxificadores y todo, pues y ha venido creciendo. Obviamente tiene una Sí. encefalopatía severa, un retraso muy severo del neurodesarrollo, tiene crisis que han sido por tiempos de difícil control. Con las vacunas entra un poquito en encefalopatía, pero ajustamos medicamentos, se controla la fiebre y logra salir. Y bueno, los papás conocen pues el pronóstico al que nos enfrentamos. Les traigo el caso 2, mucho más difícil, un caso muy complejo. Espero que lo disfruten tanto como yo al hacerlo y presentar pues como tantas cosas que sucedieron. Este es un niño de tercera gestación, un aborto previo, los papás son consanguíneos. Tenemos que, por el aborto previo, pues la mamá hizo todos sus controles, fue súper juiciosa, ecografías de tamizaje genético normales, nace de 39 semanas, un embarazo súper deseado, cesárea, cefálico, buen Apgar, buena antropometría, una adaptación buena, se fue para la casa y pues no pasó nada el primer mes de vida, todo iba muy bien en casa, comiendo, disfrutando a su bebecito, pero nos lo remiten al hospital a los 2 meses y medio porque llevaba un mes de evolución de movimientos anormales. Sospecharon por pediatría que fueran unas mioclonías del lactante. Luego sospecharon que fueran crisis, el niño estuvo hospitalizado, le empezaron fármacos antiepilépticos en el sitio donde estuvo hospitalizado, pero pues llevaba 2 fármacos antiepilépticos y el niño pues no hacía ningún cambio en sus movimientos anormales. Además, hubo una regresión en el neurodesarrollo. La familia comentaba que el niño pues no miraba, no sonreía, no tenía llanto, no tenía balbuceo, que sí tuvo el primer mes de vida. Y somnolencia y además hipotonía. Este es el chiquito. Ruego por favor discreción con los videos. Entonces tenemos acá a este bebecito de 2 meses y medio con unos movimientos disquinéticos en manitos, una supraversión ocular, que era lo que más llamaba la atención, también unos movimientos orolinguales, y la familia decía que también tenía como unos movimientos de hiperextensión de miembros inferiores, y en esto se la pasaba este lactantico todo el tiempo, todo el día, que se fueron interpretados inicialmente como crisis, como les conté. Muy bien. Entonces ya pues lo recibimos en nuestro centro, en nuestro hospital, y pues empezamos toda una pesquisa junto con pediatría. Como el anterior caso, todos los estudios básicos de medio interno normales, un amonio en 26, una resonancia a diferencia del anterior caso que no mostraba mucho, sí lo reportaron como una prominencia del espacio subaracnoideo, que de hecho lo tenía, y se veía en verdad algo atrófico el cerebro, ese espacio subaracnoideo y como el espacio interhemisférico muy amplio y un cuerpo calloso delgado. Ninguna restricción a la difusión, el líquido cefalorraquídeo normal, el citoquímico, pero me llamó la atención la glucosa, el líquido cefalorraquídeo baja, con una plasmática normal, una relación allí positiva, pero no teníamos mucha claridad si nos estuviéramos enfrentando ante un déficit de GLUT1. Lo dejamos ahí como en stand-by, ampliamos estudios, ecocardiograma, y se tomaron los estudios de aminoácidos y ácidos orgánicos urinarios, los aminoácidos en plasma y líquido cefalorraquídeo. Se tomó una videotelemetría, se encontró una encefalopatía leve, alguna actividad
allí epileptiformia occipital izquierda, pero todos los movimientos que el niño hacía se encontraron como movimientos de pedaleo, supraversión ocular, algunos movimientos de manos, sobresaltos, mioclonías, pero ninguno tenía una correlación eléctrica, por eso se decidió retiro de fármacos antiepilépticos. Y pues el análisis inicial de este caso es que teníamos un lactante menor con una encefalopatía progresiva, un cuadro neuroregresivo muy temprano, unos movimientos anormales hiperkinéticos, tipos disquinesias con supraversión ocular y no me quedaba claro si también tenía una distonía de miembros inferiores. La familia decía mucho que él tendía a hacer como una extensión y una rotación de las piernitas, una hipotonía central y pues entonces empezamos acá en un mar de diagnósticos diferenciales, entonces quisimos investigar intoxicación de molécula pequeña, pues todo lo que son errores innatos del metabolismo, pero también queríamos descartar si había una patología relacionada a deficiencia de dopamina, tipo una patología, una distonía respondedora a dopamina plus por la severidad del cuadro y el temprano inicio, o también estar de pronto dentro de la deficiencia de AADC. Y pues no queríamos quedarnos cruzados y hicimos una prueba terapéutica con levodopa. Y la idea era pues como no tenemos levodopa sola, sino levodopa con carbidopa, se hizo una doble dilución. Yo me estuve asesorando para esto con la doctora Marvida, a quien agradezco mucho. Y iniciamos a una dosis de 1 miligramo kilo día y la idea era llegar a una meta siquiera de 5 miligramos kilo día, repartidas en dosis durante el día por 5 a 10 semanas, vigilando obviamente reacciones adversas. También se le dejó clonazepam e interconsultamos a genética. Pues este niño respondió, o sea, la familia estaba feliz porque con el medicamento a los pocos días, por lo menos, aún tenía disquinesias, ya no tan fuertes, pero él empezó por lo menos otra vez como a llorar, centraba la mirada, ya no tenía esos eventos de supraversión ocular, entonces dijimos, le dimos, ¿cierto? Entonces, pues la familia estaba muy contenta como con la respuesta y ellos, digamos, se pudieron ir en alta. A los 10 días de hospitalización, mejoría con la prueba de dopamina más clonazepam, mejoría de los movimientos de supraversión ocular, ya lograba centrar la mirada, tenía algunas sonrisas, mejoría de las disquinesias orales y de unas arcadas que estaba presentando, también de los movimientos de extensión de extremidades, toleraba la vía oral. Genética lo valoró, le dejó una secuenciación exómica ambulatoria y el niño se fue en egreso. Pero a los pocos días sucedió esto. Crisis. Ahora sí, verdaderamente una crisis clónica. Entonces, y los movimientos anormales se exacerbaron en los siguientes días. O sea, tuvimos como una mejoría, una luna de miel y luego vino otra vez como toda la situación nos golpeó en la cara. Entonces, volvimos a ingresar a la hospitalización a los pocos días. Y yo tenía allí en mente, bueno, puede ser aún de estas distonías respondedoras a levodopa plus porque se pueden relacionar con crisis, pero ahí mismo recordar, oye, teníamos una glucosa baja en líquido cefalorraquídeo, entonces nos pusimos muy juiciosos. Para este momento ya nos había llegado los aminoácidos en plasma normales, en líquido cefalorraquídeo normales. Hicimos nuevamente punción lumbar, siendo muy juiciosos con el protocolo de un ayuno de 4 horas y procesar simultáneamente glucosa en líquido cefalorraquídeo y plasma, que salió más baja. Entonces, o sea, esto dijimos definitivamente, esto es un déficit de GLUT1. Entonces se le inició dieta cetogénica intrahospitalaria, se inició levetiracetam, la levodopa siguió igual, y se le tomó la secuenciación exómica que la familia decidió pagar la particular para tenerlo lo más pronto posible y tuvo mejoría, egresó y se le dejó una videotelemetría de control. Hasta aquí pues tenemos unos diagnósticos, unas pruebas terapéuticas, quería mostrarles esto. El video no es el más bonito, pero quiero que vean que, bueno, este niño está con una encefalopatía, pero tenemos un trazado electroencefalográfico muy simétrico, pero quiero que se centren como en los movimientos del niño. Son muy simétricos, o sea, está acá con un cuadro de disquinesias, pero mueve ambos hemicuerpos, ¿cierto?
él mueve ambos semicuerpos y en la telemetría acá me topo con esto que de un momento a otro me hace una paresia paroxística. Es decir, ya el trazado no es simétrico, tiene una lentificación muy marcada del lado derecho y no sé, el video no es el mejor, pero miren ustedes que solo mueve el hemicuerpo contralateral, o sea, el izquierdo. Entonces, con estos hallazgos, pues obviamente empezar a buscar en la literatura, bueno, ¿qué me genera paresia paroxística? Porque me causaba mucha intriga. Definitivamente esto no era una crisis, no tenía como un inicio ictal, ni elementos epileptiformes anormales, ni tampoco tenía una progresión ictal, era simplemente una lentificación bilateral que luego se hace más de un solo lado con unos movimientos de un solo hemicuerpo que paran súbitamente de un momento a otro. Buscando en la literatura, pues hay muchas posibilidades, pero TUN, deficiencia de GLUT1 puede causar paresia paroxística, entonces decimos, no, está muy compatible, está muy compatible. Pero ya luego nos llegó el estudio genético y nos encontramos también, como en la otra niña, una variante patogénica en el gen GLDC, en el que hay un cambio de una valina por una glicina en la posición 905, homocigota patogénica. Entonces, pues fue un diagnóstico que no lo pensamos porque teníamos unos aminoácidos en plasma y líquido cefalorraquídeo normales, pero pues obviamente mirando la literatura yo nunca había tenido un fenotipo así, todos mis fenotipos habían sido clásicos neonatales, entonces buscando en la literatura pues están los fenotipos atenuados que pueden tener un inicio más tardío, más movimientos anormales y tener glicinas normales en líquido cefalorraquídeo. Con este bebecito empezamos detoxificadores, fármacos antiepilépticos, dieta cetogénica y pues el niño tuvo pues una mejoría notoria en las siguientes semanas. Luego con el tiempo hizo ya una epilepsia de más difícil control, pero pues ahí lo hemos venido manejando y él ha tenido avances en el neurodesarrollo. Les traía una fotico de él, pero no sé por qué no quedó. Ahorita quiero presentarles a la doctora, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a presentar a la doctora Lilia Sofía Sánchez. Ella es neuropediatra de la Universidad de Antioquia y trabaja en el Hospital Universidad del Norte en Barranquilla, con quien vamos a revisar un poquito el tema de hipervicinemia no cetósica. Estamos abiertos a preguntas al final de la charla y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Heidi, por la presentación y por favor me confirma si pueden ver mi pantalla. Mm, ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Hola, ¿pueden ver mi No, pantalla? aún no, Aún Diana. no. No. A ver. ¿Sí? ¿Ahora sí? No. ¿Ya? Ya, Me co- doctora. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que estos dos casos que presentó la doctora Heidi fueron supremamente valiosos porque ilustran de una manera muy precisa de pronto lo que hoy queremos compartirle. Primero recordemos un poquito, pues este es el derrotero que vamos a seguir de la presentación, pero recordemos un poco primero que es la hiperglicemia no cetósica. Recordemos que la encefalopatía por glicina, como también lo pueden encontrar en la literatura, o hiperglicemia no cetósica, es un error innato del metabolismo que tiene un patrón de herencia autosómico recesivo y se da porque una función muy defectuosa de un complejo multimérico que necesita la glicina para poder hacer su proceso de clivaje. ¿Eso qué hace? Que la glicina se acumule en muchos tejidos, por ejemplo, cerebro, hígado, placenta, entre otros, pero pues en este caso pues tiene unos efectos bastante deleterios sobre el sistema nervioso central. Cuando nosotros revisamos la literatura, fíjense que realmente la prevalencia es en algunos países bastante baja. Por ejemplo, en Estados Unidos reportan casos de entre 1 en 250.000
recién nacidos al año, pero hay otros países que tienen una búsqueda y unos reportes más activos. Entre ellos está Colombia Británica, que reporta aún en 63.000, y en Finlandia, que tal vez ha sido uno de los países que más uno lo encuentra como un común denominador cuando empieza a revisar la literatura, que reportan uno en 55.000 recién nacidos. En Colombia, en Medellín, se hizo un reporte de 20 pacientes entre el 2000 y 2014. Más o menos eran 20 pacientes en ese momento. Pero eso nos hace una pregunta o nos lleva a una pregunta tal vez si es que estamos subdiagnosticando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la experiencia de la doctora Heidi, tiene aproximadamente 21 pacientes que no sé si a la fecha ya están reportados. Entonces llama la atención que en Colombia la hiperglicemia no cetósica pudiese estar en una prevalencia mucho más alta que tal vez otros errores innatos del metabolismo que según la literatura o son más frecuentes. Eso puede ser el resultado de muchas cosas, que de pronto en algunas instituciones los pacientes no, pues no llegan hasta donde hay un neurólogo, porque no se pensó en el diagnóstico, porque no hay las herramientas o los recursos suficientes para una confirmación diagnóstica genética o para llenarnos de requisitos. Entonces hay que empezar, la idea es sensibilizar a todas esas personas que están como los pediatras, que son los neonatólogos, que tal vez son la puerta de entrada para estos pacientes, que son los primeros que lo abordan, los primeros que hacen la atención inicial, a empezar a considerarlo y plantearlo dentro de las posibilidades diagnósticas. Entonces recordemos un poquito de la glicina. La glicina es un aminoácido que no es esencial, pero como les decía, él necesita un complejo multimérico que se compone de 4 subunidades, que es la proteína P, la T, la H y la L. Todos ellos tienen un gen que es la que va a codificar esa proteína. En el caso de este complejo, la proteína P corresponde al gen GLDC y la proteína T a la AMT. Y esos son los que generalmente son los que salen o se comportan, tienen variantes patogénicas o probablemente patogénicas y son la gran mayoría de los casos. Pero también la literatura, que más adelantito lo vamos a ver, ha reportado algunos casos que son atípicos y que tal vez no corresponden a eso. Entonces, si bien es cierto que las primeras dos son los más importantes, pues no hay que perder de vista que también puede darse algunos casos atípicos, ¿sí? Recordemos que la glicina tiene una acción dual. Entonces se va a comportar como o con un efecto excitatorio sobre los receptores NMDA a nivel del sistema nervioso central, pero a nivel de cordón medular, a nivel de cordón, sí, de cordón va a tener un efecto inhibitorio. Entonces, a nivel de cerebro lo que nos va a hacer es que va a generar una hiperexcitabilidad y eso es lo que da lugar a que el paciente haga crisis, que tenga epilepsias refractarias, que haga atrofia y todos los cambios que vamos a ver, pero como también tiene un efecto inhibitorio, es el que va a dar lugar a que el paciente haga apneas, que son pacientes que va a requerir en la gran mayoría de casos en las presentaciones severas soporte ventilatorio invasivo, pues todos esos efectos pues que la doctora describía en sus pacientes. Entonces, en esta gráfica que tenemos de este lado a nuestra derecha, vemos el complejo multimérico, ¿cierto? Aquí están las 4 proteínas. En el primer paso interviene la proteína P, que lo que va a hacer es que va a decarboxilar y va a dar como origen va a liberar CO2, esa glicina que empezó pues a metabolizarse. Luego viene la proteína T y hace otro paso, que es retirar la molécula metil y va a liberar a su vez amoníaco. De esa manera finaliza la proteína H y la proteína L del proceso, pero como ven, los dos primeros pasos tienen un papel muy relevante. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna alteración en estos pacientes, en este complejo multimérico, empezamos a presentar, bueno, tenemos 3 presentaciones clínicas importantes, que son las que podemos tener en nuestros pacientes. Vamos a tener una presentación neonatal, vamos a tener una presentación infantil y vamos a tener una presentación de comienzo tardío. La neonatal es típicamente en las primeras horas de vida, desde las 6 horas a 8 días realmente. Son pacientes que tienen una presentación muy dramática, muy catastrófica. El paciente que se va deteriorando muy rápidamente, hace dificultad para la alimentación, se tornan encefalopáticos, hipotónicos y son esos pacientes que rápidamente requieren un apoyo ventilatorio.
Hay pacientes que desafortunadamente, incluso en esta etapa, tienen desenlaces fatales, pero también tempranamente empiezan a presentar convulsiones. Entonces, generalmente son mioclonías, pero también pueden hacer hipo. Entonces, cuando esos pacientes empiezan con ese síntoma, es como la primera alarma que está empezando a generar las crisis que pueden ser de difícil manejo o pueden ser intratables. Después viene como una etapa donde ya se presenta un poquito más tardío, que puede ser desde las 2 semanas hasta los 3 meses. Estos pacientes son los que vienen con aquella historia que tuvieron un retraso del desarrollo, que son pacientes que vienen hipotónicos y pudiesen llegar también a presentar crisis. No es una presentación tan agresiva como la neonatal, porque sí va a tener unos hitos del desarrollo, pero la presentación llega a ser más larvada. Y finalmente tenemos la presentación tardía, que son aquellos niños que tal vez son casi un poco más grandes, los lactantes, los de 3 meses. Generalmente ellos son los que más presentan la forma atenuada. No el 100%, pero generalmente son los que corresponden a esta área. Y ellos sí llegan a tener más adquisiciones del neurodesarrollo de pronto comparado con los otros dos grupos, pero también es posible que entre en ese grupo de la epilepsia. Pero los niños, digamos, el punto de cuando empiezan a presentar los síntomas es su punto de partida, su punto cero, ¿cierto? Pero ellos van a tener una evolución y nosotros en la medida del tiempo empezamos a ver hacia dónde van evolucionando ellos. Y ahí es donde se abre ese grupo, ¿verdad? Donde nosotros clínicamente miramos hacia qué desenlace va ese paciente, si va hacia una presentación atenuada o si va a una presentación severa. Esa presentación severa, como le venía diciendo en la diapositiva anterior, realmente es una presentación muy dramática. El paciente tiene demasiado compromiso de neurodesarrollo, ventilatorio, para succión, deglución, alimentación, hacen deformidades neuromusculares, hacen escoliosis en la medida del tiempo, hacen epilepsia refractaria. Pero en esta atenuada nosotros tenemos todavía tres subgrupos, ¿verdad? Tenemos una que es pobremente atenuada, que son aquellos pacientes que tienen un cociente de desarrollo menor a 20. Es, digamos, una presentación intermedia entre una atenuada y una severa. ¿Sí? Son pacientes que hacen compromiso de neurodesarrollo, pero sí tienen algunas ganancias, pero la gran mayoría de las veces sí llegan a presentar epilepsia. Luego viene una presentación atenuada intermedia. Son aquellos que tienen un coeficiente de desarrollo entre 20 y 50. Esos pacientes logran controlar crisis, generalmente no necesitan muchos anticonvulsivantes para su control, incluso habría algunos que ni siquiera tienen epilepsia. Y tenemos el último grupo que tiene un cociente de desarrollo mayor a 50. Incluso esos pacientes son los que mejor tienen neurodesarrollo, pueden cursar con algunas alteraciones como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero incluso, como les decía, pueda que no desarrollen epilepsia. Entonces, digamos que entre todos, tal vez tienen el mejor pronóstico. Finalmente, cuando nosotros decimos, bueno, pero todos los pacientes que debutan en la etapa neonatal tienen una forma severa, pues la gran mayoría. La respuesta es que el 85% llega a tener una forma severa. Sin embargo, hasta el 15% de los pacientes en esta etapa pudiese ser atenuada. Es la menor probabilidad, pero pues hasta un 15% pues que también es importante. Como les decía, son pacientes que claramente van a tener muy pocas ganancias y son pacientes que van a desarrollar espasticidad en la medida del tiempo porque pues hay un compromiso corticoespinal. Algunos de ellos pudiesen lograr algo de succión, pero muchos de ellos requieren apoyo a través de gastrostomía. Y pues lógicamente en ese contexto de pobre neurodesarrollo llegan a tener una vinculación muy pobre con el entorno, muy limitada. Entonces, como ven a la izquierda, tenemos ese panorama que va a tener un niño con una hiperglicemia no cetósica severa, que ocurre en el 85% de los casos, y a la derecha tenemos una forma atenuada, que ya sabemos que puede sí tener algunas ganancias de neurodesarrollo, pero aún en ese espectro pueden tener, no todos van a ser o tener un pronóstico tan homogéneo como quisiéramos, pero que algunos pudiesen tener incluso una epilepsia que es respondedora. Aquellos que tienen una presentación más tardía se han relacionado con aquellos que son los que desarrollan movimientos coreicos,
una instalación de pronto de espasticidad, pudiesen hacer hasta diplejía espástica, pueden comunicarse, pero generalmente lo hacen a través del lenguaje no verbal. Logran algo de deambulación, logran vínculos con los cuidadores. Pues en este escenario, digamos que hay algunas ganancias. Entonces, como les decía, esto es simplemente pues para ratificar lo anterior. Aquellos que tienen un cociente de desarrollo menor a 20 pudiesen tener algunas ganancias de neurodesarrollo, van a desarrollar espasticidad. Estos pacientes, si llegan a desarrollar epilepsia y si hacen un patrón que se persiste en ipsarritmia, son pacientes que van a tener probablemente una epilepsia de mal pronóstico o refractaria. Los otros dos, de entre 20 y 50 y los mayores a 50 en su cociente de desarrollo, son pacientes que tendrían mejor pronóstico. Entonces, esta diapositiva me parece importante porque además de la sospecha clínica del debut, de la edad, de los síntomas, de todo lo que ha pasado el paciente en esas etapas, en esos estudios de primera línea, segunda línea, y aterrizándolo en nuestro contexto, ¿cierto? Tenemos que tener claro qué herramientas nos pueden dar una alta sospecha de una hiperglicemia no cetósica. Entonces, que ojalá siempre tuviéramos todos, ese fuera el escenario ideal, pero desafortunadamente en algunos casos no lo tenemos. Pero digamos, partamos que necesitamos tres cosas. El primero, el escenario clínico, el segundo, de laboratorio y tercero, neuroimágenes. Entonces, en ese orden de ideas, ya sabemos que los hallazgos clínicos en los neonatos vamos a tener hipotonía, mucho compromiso encefalopático, el paciente que debuta con crisis que son de difícil manejo, muy tempranas, ese paciente que tiene ese trastorno para la succión, tal cual como debutó este niño que nos describieron. Y cuando son niños, de pronto más grandecitos, aquellos que hacen, me parece importante, además de ese retraso del desarrollo de la hiperactividad, tengámoslo en cuenta cuando tienen trastorno del movimiento tipo Corea. ¿Sí? Esos movimientos coreicos, siempre pues meterlos en la bolsa del diagnóstico diferencial. La segunda parte es que, bueno, cuando ya estos niños han llegado a este punto, lógicamente que ya se han descartado procesos asfícticos, sépticos, hematomas, distrasias sanguíneas, todo lo demás, pero los hallazgos de laboratorio relevantes para nosotros son las detecciones de glicina en líquido cefalorraquídeo y plasma simultáneamente. Aquí les quise traer y obviamente la relación en el incremento de relación plasma y líquido cefalorraquídeo. Aquí les quise traer los valores que encontré en este artículo que me lo facilitó la doctora, incluso me pareció muy actualizado, muy bueno, donde tenemos cuáles serían los valores promedios que han encontrado en un fenotipo severo, en un fenotipo atenuado y pues obviamente los niveles control. Entonces fíjense que la glicina, el líquido cefalorraquídeo lo pudiésemos encontrar hasta 510 milimol por litro. Entonces, fíjense que es una cifra bastante elevada, pero la ideal es que tengamos esas detecciones que sean de manera simultánea y generar la relación o el radio de glicina en líquido cefalorraquídeo y plasma. Lo tercero es al apoyo de neuroimagen con la resonancia magnética. Hay un hallazgo muy importante, recordemos que hay una afectación del tracto corticoespinal y la restricción en la difusión es importante que busquemos si hay restricción en en el brazo posterior de la cápsula interna, en el tallo, en tegmento, en sustancia blanca de cerebelo. Incluso hay unos reportes que han sido, como nos muestra esta imagen, hay unos reportes que nos han mostrado un reporte de una serie de casos que nos han mostrado solo de radiología, donde es muy concluyente y apoya esos hallazgos. Es importante también que busquemos otros hallazgos, además del tracto córtico espinal, por ejemplo, el adelgazamiento del cuerpo calloso, porque incluso eso pudiese funcionar o en el tiempo se pudiese comportar de valor pronóstico, de predictor de severidad. Hay un grupo de pacientes pequeños incluso que han desarrollado hidrocefalia y cuando la han hallado son pacientes que tienen desafortunadamente un mal pronóstico. También han encontrado atrofia en pacientes que tienen presentaciones severas y un pico de mioinositol en resonancia con espectroscopia. ¿Sí? Esa era una de las revisiones que yo les mencionaba
un reporte de caso. Este era también un niño con una hiperglicemia no cetóxica que hizo debut neonatal, severa, hizo un mal pronóstico. Y pues aquí tenemos los hallazgos que nos hablaba la doctora en el tracto corticoespinal. Vemos que hay una restricción a la difusión, que es un hallazgo muy, muy clásico, ¿sí? Entonces, cuando ya nosotros tenemos esa sospecha diagnóstica, tenemos que seguir avanzando porque tenemos que confirmarlo y lo ideal es pues tener la confirmación diagnóstica. Entonces, ya tenemos nuestra elevación de glicina en plasma, el líquido cefalorraquídeo en nuestra relación, ya tenemos los hallazgos en neuroimagen y por último, pues debemos buscar los estudios genéticos que en este contexto es válido tanto variantes patogénicas como probablemente patogénicas si se afectan los genes de el complejo multimérico, ¿sí? La actividad enzimática realmente se solicita solo en casos demasiado selectos. Entonces, afortunadamente se cuenta con un panel multigen donde abarca los tres genes que yo le decía en inicio. Realmente en el último gen, en el gen GCSH, no se han encontrado hasta el momento muchas variantes o afectaciones, sobre todo afecta los dos primeros genes, pero incluso en este panel, aunque estos son los genes principales, pero incluyen otros genes que pudiesen constituir otras variantes. Como yo les decía, cuando yo tengo los otros tres, cuando tengo estos tres anteriores, ya el diagnóstico es confirmado, pero la otra manera que de pronto no es factible, no es muy fácil hacerla, es el análisis de actividad enzimática en glicina. Tal vez de pronto no es muy factible hacerla. Y también está descrito el test del aliento de glicina, que tal vez es también difícil conseguirla pues como recurso en nuestros hospitales. Entonces ya cuando hemos llegado a este punto, que ya tenemos una edad de presentación, ya tenemos unos hallazgos en neuroimagen, ya tenemos hallazgos en líquido cefalorraquídeo, ya tenemos hallazgos en electroencefalograma, empezamos a pensar, ya que ubicamos a ese paciente clínicamente en un tipo de severidad o en un nivel de severidad, cuáles pudiesen ser esos factores predictores de su pronóstico. Entonces, el número uno, edad de presentación. Definitivamente aquellos pacientes que tienen una presentación neonatal, como yo les decía, son hasta el 85%, es muy probable que van a tener un desenlace más complejo o una presentación más severa. Aquellos pacientes que tienen una presentación tardía probablemente van a tener una presentación más atenuada. En los estudios bioquímicos, cuando yo tengo un nivel de glicina que es de mayor de 230 milimol por litro, es un factor de predictor de severidad alta, ¿sí? Y el de los estudios radiológicos, muy importante, pues además del hallazgo principal del daño a nivel del tracto córtico-espinal, importante cuando yo encuentro hidrocefalia y adelgazamiento de cuerpo calloso, porque eso también me puede funcionar como un factor predictor pronóstico, ¿sí? Y también a nivel de la clínica, cuando estos niños empiezan a desarrollar espasticidad muy temprano, antes de los 6 meses, es probable también que este paciente no vaya a tener buen pronóstico, ¿sí? Y los pacientes que desarrollan epilepsia, pues que son lógicamente la gran mayoría, cuando persisten en ese patrón de estadio de supresión, porque recordemos que ellos también pueden progresar a un patrón focal, multifocal, cuando persisten en estadio de supresión, es una condición de mal pronóstico. Entonces, pues eso me sirve para yo ir proyectando qué voy a hacer con estos pacientes, porque si bien es cierto, que tiene una patología neurológica que es la principal, son pacientes que van a requerir apoyo multidisciplinar. Pero cuando yo tengo estos pacientes, como tienen unos síntomas que pudiesen ser transversales a muchos tipos de encefalopatía, ¿verdad? Tengo que descartar ya lo que hacen en la primera etapa, pero cuando ya también recibo los estudios de glicina, los aminoácidos en sangre, el líquido cefalorraquídeo, también hay que considerar otras situaciones donde yo pudiese tener unos niveles de glicina elevados. Entonces yo pudiese tener una hiperglicinemia porque estoy usando ácido valproico, ¿sí? Yo pudiese estar, el ácido valproico aumenta mucho o disminuye pues el clivaje de la glicina a nivel hepático. Yo puedo tener una
hiperglicemia neonatal de causa no identificada, que la gente, o pues los neonatos, los neonatos lo identifican cuando le hacen el tamizaje metabólico neonatal y encuentran esos niveles elevados, pero cuando se evalúa el niño, es un niño asintomático, es un niño que tiene un examen neurológico normal, lógicamente que se le hace seguimiento a través del tiempo y se le hacen los estudios respectivos. Pacientes con fallas hepáticas, pacientes que han tenido cargas de glicina, por ejemplo, porque se ha utilizado inmunoglobulinas. Entonces, no perdamos también de vista en qué situaciones yo pudiese tener un nivel de glicina elevado, sobre todo si la clínica no me está compaginando, ¿verdad? También tenemos un escenario que es la encefalopatía transitoria por glicina, porque realmente la clínica es casi que indistinguible en la etapa neonatal, solamente que en este paciente los hallazgos clínicos y los hallazgos bioquímicos se van a resolver de entre 2 a 8 semanas. ¿Sí? Y por último, tenemos el paciente que puede tener una hiperglicinuria. Son pacientes que pueden tener alteraciones o fallas en el transporte renal y me va a dar aumento de la glicina también en orina. Entonces, finalmente, cuando ya yo tengo a mi paciente que definí por la clínica y por todos aquellos hallazgos que este paciente tiene una hiperglicemia no cetósica y que requiere un tratamiento, hay tres objetivos del tratamiento que no podemos perder de vista. El primero es la reducción de las concentraciones de glicina en plasma y para eso hay unas intervenciones específicas. El segundo es que, por aquello que hablábamos en inicio, hay que utilizar antagonistas de los receptores NMDA, porque acuérdense el poder excitatorio a nivel de los receptores que tiene la glicina. Y el tercero definitivamente es el cuidado sintomático que ellos van a requerir. Entonces, para esta reducción de las concentraciones es que se propone el benzoato de sodio. El objetivo es disminuir esos niveles de glicina, ¿cierto? En aquellos pacientes que tienen concentraciones, perdón, presentaciones atenuadas, probablemente se van a requerir menores dosis. Puede ser de 200 hasta 550, pero en aquellos que tienen presentaciones severas puede llegar hasta dosis de 750 miligramos por kilo día. Cuando se empieza el tratamiento, la glicina se debe medir aproximadamente entre cada 24 a 48 horas para evaluar la evolución y definir si el paciente requiere ajustes. Hay que estar atento a los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque puede presentar los pacientes irritación gástrica, porque puede presentar disminución en la carnitina, entonces hay que suplementar a estos pacientes. Pero paralelo a esto, del uso del benzoate de sodio, se sugiere también la dieta libre de glicina. Ok, entonces se le administra a los pacientes fórmulas libres de glicina en lo posible y aquellos pues que ya tienen una alimentación complementaria, pues hacer a los aportes mínimamente necesarios. Como segunda opción tenemos pues, o la segunda parte de bloquear aquellos receptores, vamos a utilizar el dextrometorfano y él lo que va a hacer es va a inhibir parcialmente el receptor NMDA. Se utiliza una dosis de 3 a 15 miligramos por kilo día, en neonato en 5 miligramos por kilo día. Cuando se utiliza con el benzoato de sodio, en los pacientes se ha encontrado que tienen unos mejores resultados. En los pacientes que se utilizan en las formas atenuadas, los pacientes llegan a tener, los niños llegan a tener un mejor desempeño cognitivo y ese riesgo de crisis disminuye mucho. Cuando ha tenido presentaciones severas, pues tal vez de pronto los resultados no han sido pues tan favorables o tan beneficiosos como se quisiera. Y algunos estudios incluso describen la ketamina oral, pero dice pues que para aquellas o muestra mejores respuestas en formas atenuadas. El control de crisis, bueno, en aquellos pacientes, el control de crisis hace parte pues, del tratamiento de la epilepsia. En aquellos pacientes que tienen una hiperglicemia no cetósica severa, van a desarrollar epilepsia refractaria. Digamos que aquí una gran opción, porque los pacientes desarrollan mioclonias y son bastante respondedores, son las benzodiazepinas, el levetiracetam, el topiramato. La dieta cetogénica viene a ser una herramienta muy útil. Hay pacientes que le va muy bien con la dieta cetogénica y tener presente no utilizar valproico, ácido valproico, pues por las razones que le mencionaba, pero pudiese empeorar el cuadro. En aquellos pacientes que tienen presentaciones atenuadas, realmente
El uso de los detoxificadores, el dextrometorfano y el benzoato realmente mejora bastante el control, mejora el patrón eléctrico y reduce, los pacientes se evidencian con mejor control de crisis. Como les decía, además de la evaluación, pues una vez pasado el evento agudo, el debut de la enfermedad, cuando ya esos pacientes entran en esa etapa de mantenimiento, requieren un apoyo multidisciplinario, obviamente en cabeza de neurólogo, pues porque necesitan evaluación de su neurodesarrollo, el estudio, la evaluación del seguimiento por neuroimagen, obviamente el correlato electroclínico a través de los estudios de neurofisiología, pero recordemos que son pacientes que generalmente pueden tener, bueno, en la forma severa esta afectación de su patrón alimentario, entonces necesitamos el apoyo del gastroenterólogo. Algunos pacientes requieren incluso llegar hasta gastrostomía. Recordemos que son pacientes que a nivel de neurodesarrollo pueden tener un compromiso bastante importante. Entonces hacen deformidades musculoesqueléticas y hacen escoliosis. Entonces ahí necesitamos el apoyo de ortopedia, evaluación también pulmonar para aquellos pacientes que de pronto tienen compromisos más severos, tienen o están dependientes de respiración, de ventilador. Aquellos pacientes que de pronto tienen compromiso ocular, porque acuérdense que pueden hacer ceguera cortical, tenemos que estar muy atentos a su desarrollo sensorial, pero todos estos pacientes también hay algunos que pueden desarrollar atrofia óptica, entonces también necesitamos el apoyo por oftalmología. Por supuesto, si en una familia ya se identificó que hay salió el primer miembro de esa familia, se diagnosticó, se identificó que hay una hiperglicemia no cetóxica. Además de la confirmación de los estudios, hay que hacer la consejería genética para que los padres consideren pertinente, pues ya teniendo esa información, la situación de pronto de futuros embarazos y de futuros miembros de la familia. Ese que les traigo aquí, que se quería compartirles, además de los casos que fueron muy interesantes de la doctora Heidi, hay unos casos, hay unas presentaciones que son atenuadas y unas presentaciones también que son severas, pero tal vez no por aquellos genes. Yo les decía que cuando se hacen los estudios genéticos, se estudian los genes principales, que eran los que estaban ahí escritos y que en su gran mayoría de casos eran los que estaban afectados. Pero también, por ejemplo, en este caso fue un paciente que hizo una presentación de inicio infantil, ¿cierto? Fue en las primeras, a los 2 meses de vida, hizo toda la secuencia de eventos y todo el compromiso que puede hacer un paciente con una hiperglicemia no cetóxica severa, pero en el caso de este paciente lo que hizo fue por alteración de un cofactor que necesita el complejo multimérico. Desafortunadamente se hizo todo el tratamiento con los detoxificadores, el control de crisis, la medicación anticrisis. Desafortunadamente este paciente falleció. Esto para decirles que realmente con la hiperglicemia no cetóxica todavía tenemos un espectro muy amplio y que hay unos genes principales y de pronto tenemos unas luces de lo principal, todavía en esas variantes pudiesen entrar también dentro de ese espectro de pacientes que hacen presentaciones muy dramáticas, y el paciente que tiene demasiado compromiso hasta que el paciente que se diagnostica tarde porque el compromiso fue larvado. Y como conclusión, pues este es un trastorno autosómico recesivo, es un error innato del metabolismo, hay que hacer el diagnóstico diferencial, estar muy atentos, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido un nacimiento sin alteraciones, que tuvieron un buen Apgar, fue un niño vigoroso y que empieza con deterioro clínico en las siguientes horas o en los siguientes días después de su nacimiento. Es importante tener en cuenta hallazgos clínicos, radiológicos, y eléctricos y de laboratorio para tener la presunción del diagnóstico. Si bien necesitamos y confirmamos con los estudios genéticos, estamos en un medio donde desafortunadamente de pronto no podemos tener las cosas con la rapidez que quisiéramos, pero que hay que tomar decisiones y tenemos que llenarnos de herramientas clínicas y paraclínicas para tomar este tipo de decisiones. Y eso es todo por ahora. Si tienen alguna pregunta. Gracias, doctora, por la revisión, muy amable. Una pregunta. Tengo entendido que ella se le hizo niveles de glicina en líquido cefalorraquídeo. Buenas noches, ¿con quién hablo?
Gustavo Charri, acá de Texas. Doctor Gustavo Charria, qué gusto escucharlo. Gracias, muy Sí, amable. sí, doctor, a ambos pacientes, porque presentamos dos casos, se le hizo niveles de glicina en líquido cefalorraquídeo simultáneo con los niveles en plasma. El primer caso, niveles muy elevados, un valor de referencia menor de 38 salieron en 150. El segundo caso, normales. ¿Y el segundo caso es el que tiene la misma mutación o cambios que Sí, la primera? sí, doctor. Todos los casos aquí en Colombia, Caldas, Manizales, tienen, los que tengo reportados con estudio genético, tienen exactamente la misma mutación. Wow, gracias, muy amable. Muchas Sí, gracias que por es la lo revisión. llamativo. Claro. Listo, doctor. Gusto en saludarle. Igualmente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo creo que muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar hasta esta hora con nosotros. Espero que sea de mucha utilidad en su vida cotidiana. Y bueno, por acá en Manizales pues he tenido muchos casos. Si alguno tiene algún caso sugestivo y quiere charlar en algún momento de alguna situación que se le parezca, estoy por acá muy presta a escucharlos, así como todos también me han apoyado en algún momento con algún caso. Un saludo y feliz noche para todos. Y Lilia, muchas gracias por acompañarme con estos casos tan interesantes. Feliz noche para todos. Muchas gracias por la asistencia.